Hola, sean bienvenidos al tercer capítulo de Teología, Estudiando lo Divino. En el capítulo pasado quedé de comentar acerca de los atributos de Dios, ya que verán, parte importante de la teología es el diferenciar la creencia verdadera en Dios y la terminología de dioses. Porque verán, un Dios con minúscula puede ser referido a cualquier cosa, ente o concepto al cual se le adora, al cual se le rinde tributo. Es por eso que tenemos en otras concepciones el término de dioses, ¿verdad? Pero justamente, como comenté en el video pasado, que la verdadera creencia parte del monoteísmo puro, sentí la obligación de enfatizar este punto y por qué es que decimos esto en la teología. ¿Acaso estamos diciendo que todas esas religiones en la cual tienen muchos dioses o son politeístas son falsas? ¿Por qué esas son falsas y lo que creemos nosotros, que es el monoteísmo puro, es lo verdadero? Para resolver esta cuestión es que tenemos que ver la historicidad y la historia detrás de las religiones. Cuando vemos esto, encontramos cosas muy interesantes. Empezando por nuestra conclusión, es que realmente todas las religiones en el mundo comenzaron con el monoteísmo puro, pero con el tiempo estas visiones de la teología fueron corrompidas y fueron cambiadas. Fueron sustituidas por mitos y fueron víctimas de exageraciones y sincretismos. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Pues cuando se estudia filosofía de las religiones, no es algo raro el que empecemos a relatar y ver historias que podemos decir que son mitos, ¿verdad? Como por ejemplo el mito de Hércules. Hoy en día sería difícil decir que una persona llamada Hércules vivió en tal época e hizo tales hazañas. Sin embargo, lo que nos enseñan estas historias es de que muy probablemente sí pudo existir una persona llamada Hércules. Lo que no podemos atribuirle son ciertas acciones que vemos en algunos denominados como cuentos. Algo parecido en las leyendas pasó con las religiones. Lo podemos ver en todo el mundo. Hay religiones bastante antiguas, de las cuales no se cuenta con una evidencia palpable histórica que podamos verificar como original. Dicho esto, es que podemos dar pie a lo que realmente dicen los eruditos. Varios eruditos afirman que, de hecho, el politeísmo surgió gradualmente cuando la gente empezó a venerar a figuras especiales como ángeles, profetas o incluso fuerzas de la naturaleza, que empezaron incluso a mal traducirse como dioses. En la teología lo que se estudia y lo que se aprende es cuáles son estos conceptos en los cuales definimos lo que es Dios. Y también se puede comprobar con un proceso filosófico utilizando la razón. Como que, por ejemplo, para que algo pase, tuvo que haber una causa. Para que se cree un universo, tuvo que haber quien lo creara.
Una pintura es la evidencia del pintor. No tiene que estar el pintor presente cuando vemos una pintura para que nosotros razonemos de que hubo un pintor que la pintó. Asimismo, como la silla es evidencia del carpintero, sin que esté el carpintero presente, el universo ordenado como lo conocemos hoy en día es evidencia del creador. La creación es evidencia del creador por sí misma. También podemos ver con este ejemplo que realmente posturas como el ateísmo son realmente irracionales, ya que no hay evidencia de que algo pueda surgir de la nada. Lo que esta corriente de pensamiento sugiere es que todo el universo y todo lo que existe salió de la nada o que tuvo un ciclo infinito. Esto tiene consigo varios problemas, ¿verdad? Que realmente no se puede comprobar, o sea, irónicamente está basada esta idea en una especie de fe irracional, ya que no se puede comprobar algo infinito, que tuvo ciclos infinitos y que ahora estamos en parte de este ciclo y de que este ciclo se va a volver a repetir indefinidamente. Esto no se explica con la física actual, con la química actual, con el razonamiento empírico actual. Los que tienen problemas con el concepto de Dios pueden empezar con el concepto de causa primera, que tuvo que haber algo que detonara la existencia de este universo y de nosotros mismos. Ese algo tuvo que ser muy poderoso. La causa primera, lo que denominamos nosotros en teología la causa creadora, la fuente de donde viene todo, tuvo que tener entonces algunos atributos, como por ejemplo nosotros sabemos por leyes de termodinámica que la energía se conserva en este universo. Entonces, imagínense la energía de todo el universo, que además se sigue expandiendo según descubrimientos recientes, implicaría que la fuente de la energía tendría que ser más grande que la energía de todo el universo entero y de la energía potencial que ésta tiene al expandirse, al seguirse expandiendo. Algunos lo pueden llamar como energía punto cero, y que justamente en matemática, pues el cero es un número que también nos incita a pensar en lo infinito, pero lo infinito viniendo de algo concreto, como lo es en este caso en la matemática un número. Nosotros en la teología decimos que la causa primera entonces es Dios. Y Dios tuvo que tener toda esa energía al momento de la creación, tiene que seguirla teniendo ahora y tiene que ser así hasta el fin de los tiempos. Entonces así nosotros pasamos a los atributos de Dios. ¿Cuáles son estos atributos de Dios? Por ejemplo, uno de esos atributos y con los cuales podemos referirnos también a Dios es el viviente, ya que al ser la causa primera de un universo como este que es finito, tiene que ser necesariamente diferente de la creación. Entonces, si este universo tuvo un inicio y va a tener un fin, aquello de lo que viene no tiene principio y no tiene fin. Es el viviente, el siempre vivo. Otro atributo que se le da en la teología es el omnisciente, que es totalmente consciente de todo lo que sucede. Además, es el autosuficiente. No necesita de la creación, no necesita de nada. La divinidad por sí misma se puede sustentar. No necesita nada fuera de su propio ser. Como explica William Lane, un filósofo moderno,
Un ser necesario y eterno debe tener conocimiento, poder y voluntad, atributos consistentes con la teología. Otro de los atributos que podemos ver y que están sustentados en los libros sagrados es que Dios es único. No hay nada ni nadie que se pueda comparar. Como vimos en el ejemplo pasado, ni siquiera podríamos comparar todo el universo con lo que lo creó, de la fuente de la que salió. Nada dentro del universo se puede comparar con Dios. Entonces, otro atributo y otra forma en la cual podemos referirnos a Dios es el creador de todo lo que existe. Y de estos atributos divinos también se pueden tomar otros atributos que podemos ver reflejados incluso en nosotros mismos según la teología. Como por ejemplo, se puede referir a Dios como el justo. El justo, el último nivel de justicia, la justicia divina. Ahí es de donde vienen algunas interpretaciones de que podemos asemejarnos, ¿verdad? Si acaso nosotros queremos hacer justicia en este mundo, sabemos que nunca podremos llegar a la justicia divina, ya que esa le pertenece solamente a Dios. Y es así entonces que regresamos al punto esencial de Dios como uno, único, todopoderoso, todo sapiente, que todo lo sabe y que no necesita de nada. Y es de esta falta de entendimiento, del conocimiento de lo divino, de donde se parten las religiones. De esta falta de entendimiento crecen las sectas. De esta falta de entendimiento crecen los malos entendidos, las malas interpretaciones de los textos sagrados. Y con el tiempo, y añadiéndole la maldad de algunos demonios y seres humanos, es que este malentendimiento y esta ignorancia de lo que es la divinidad sigue creciendo y se convierte en religiones politeístas. Como evidencia de esto, el erudito cristiano Bart D. Ehrman escribió un libro muy interesante en donde se enfatiza de que la divinización de Jesús, la paz sea con él, fue un proceso gradual iniciado por Pablo de Tarso, quien además de no haber conocido a Jesús, la paz sea con él, en su vida, se refirió más a Jesús, la paz sea con él, como un enviado de Dios, un sirviente de Dios, en un hijo, en algunas traducciones, y luego esto fue incluso llevado más a la exageración, poniendo a Jesús, hijo de María, una persona, profeta, ejemplar, que nació y según algunas otras sectas cristianas también murió, se le fueron sumando atributos que solamente le pertenecen a Dios. No es el único caso. Por ejemplo, en el hinduismo podemos ver también que las Vedas originales enseñaban el monoteísmo. Citando y traduciendo, se le puede leer en sus textos: la verdad es una, y los sabios la llaman por muchos nombres. Entonces, inicialmente, el monoteísmo y la religión incluso vienen basados en la razón, en la verdad. Entonces, de ahí viene también que un atributo de Dios es la verdad. Se puede referirse a Dios diciendo la verdad absoluta. Un erudito del hinduismo, en el libro The Complete Works, reconoce que el politeísmo hindú surgió de la personificación de fuerzas naturales. Por ejemplo, Indra igual a lluvia y Agni igual a fuego. Algo muy parecido podemos ver en las religiones mesoamericanas, en donde, por ejemplo, la palabra Teot del náhuatl no significa, como muchos piensan, Dios, sino que una traducción más acertada podría ser fuerza sagrada.
según el historiador Miguel León Portilla. Incluso la palabra ómeteo se refiere exclusivamente a el único Dios. Aquí se puede evidenciar, por ejemplo, que la palabra ómeteo fue eclipsada por deidades como Quetzalcóatl, quien fue realmente un profeta humano y posteriormente divinizado. Aquí podemos ver cómo se parece el caso de las sectas, algunas sectas cristianas, con algunas sectas hindús, con algunas sectas de religiones mesoamericanas. Entonces tenemos entre las razones de estas desviaciones en cuanto a la religión original, que el ser humano tiende a personificar lo invisible y lo absoluto, buscando intermediarios o representaciones. El filósofo David Hume apunta en Diálogos sobre la religión natural cómo el surgimiento del politeísmo surge a partir del miedo a lo desconocido, no de la razón. El argumento cosmológico de William Lane Craig, si el universo tuvo un inicio, el Big Bang, requiere una causa incausada. Y de aquí es de donde podemos partir y ver que realmente en los escritos sagrados y en las religiones siempre se va a encontrar la alusión a Dios como único, Dios como creador, Dios como fuente de todo lo que existe. Y también podemos ver que el politeísmo es en sí una desviación de esta principal creencia, ya que lo podemos ver con varios ejemplos. Algunas sectas empiezan a venerar y a buscar intermediarios entre Dios Todopoderoso y ellos mismos, venerando a ángeles, venerando a profetas, venerando incluso a fuerzas de la naturaleza, y tenemos que tener cuidado en estas diferenciaciones y en los términos que usamos, ya que realmente los términos que se usan son, no lo olvidemos, traducciones de los textos originales. Dios es uno, sin semejantes. La creencia del monoteísmo puro no niega el valor en otras religiones, sectas, sino que simplemente corrige la desviación hacia el monoteísmo original. Entender esto nos ayuda a respetar la diversidad y restaurar la verdad. De aquí es que podemos entender que realmente la religión contiene sabiduría ancestral, porque viene de la verdad. Los textos sagrados de diferentes regiones del mundo contienen verdad, y también tenemos que ser conscientes de que estas, mientras más tiempo lleven, más propensas son a que tengan cambios en las fuentes originales. Dicho en otras palabras, mientras más tiempo tenga una religión, más propenso es esta de corromperse, y de ahí viene también la necesidad de restaurar, y esa fue también la misión de los mensajeros y los profetas que hubieron a lo largo de la historia. Fue realmente esta misma misión, el recordar el mensaje original, el recordar las escrituras originales. Esto es especialmente importante, ya que en la teología lo primero es el tener la creencia correcta en cuanto a Dios se refiere, ya que esta palabra de creencia tiene también relación con las palabras de conectar, precisión y de jalar con fuerza. Tiene que ver con los juramentos, y se menciona en las Escrituras Sagradas que Dios cuestionará sobre lo que se pronunció con reflexión en su implicación. De ahí que viene la necesidad de aprender y de aplicar lo aprendido. De ahí que viene la necesidad de tener cuidado y no replicar la falsedad, de comprobar lo que escuchamos, de comprobar lo que leemos, de seguir una creencia bien guiada,
de tener una creencia recta, fundamentada, de tener una creencia correcta, de tal manera que la creencia que nosotros tengamos vaya deshaciéndose de dudas, vaya deshaciéndose de la falsedad y se quede con la verdad. En otras definiciones, tener un asunto firme ligado al corazón de la persona y sobre el que no se tiene duda alguna, puesto que la ley de Dios es exenta de todo defecto y error. La fe absoluta y verdadera en Dios y lo que implica su divinidad y sus propiedades sublimes, nombres y atributos, incluso también creer en los seres de su creación como ángeles, libros revelados, mensajeros, el día del juicio, el destino y el decreto divino y lo revelado por los libros y los profetas es lo que nos guía por el camino recto. Los verdaderos creyentes son quienes creen en Dios y en sus mensajeros y luego no vacilan. La creencia correcta, la creencia verdadera, es pues la base fundamental para la aceptación de las obras piadosas por parte de Dios Todopoderoso. De aquí algunos eruditos hablan de que si alguno ejecuta acciones de bondad, buenas obras en este mundo, pero sin contar realmente con esta creencia correcta en Dios y hacer las cosas por Dios, se les toman estos actos a favor en esta vida, pero no siendo así en la otra. Y se fundamenta en que se ha revelado a los profetas que si se comete idolatría, las obras que realizamos se perderán y que la gente que cometa esto se contará entre las perdedoras. También se comenta que quienes rechacen la creencia verdadera, sus obras en este mundo habrán sido en vano y en la otra vida se contarán entre los perdedores. Dice pues también que quien anhele encontrarse con su Señor Todopoderoso y que éste esté complacido con Él, que realice pues obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él. También se menciona repetidas veces que se envió a cada nación un mensajero para que se nos exhortara a adorar única y exclusivamente a Dios. Y estos mensajeros también fueron enviados para rechazar la idolatría. Y de aquí viene justamente el concepto de idolatría y de los idólatras y del cual es idolatrado. Y tiene que ver justamente con este concepto que decía al principio de dioses, con minúscula, que tiene que ver justamente con aquello que es adorado en vez de Dios y que al mismo tiempo se siente complacido con eso, tanto el que es adorado como el que adora. Entonces, pues, en la teología se habla de que la creencia verdadera, la fe verdadera dentro de uno mismo es, de hecho, una necesidad para el ser humano, ya que es lo que nos salva del existencialismo. Es la creencia en el monoteísmo puro. Eso es lo que nos da fortaleza interna. Es por esto que podemos encontrar en el mundo gente que lo tiene todo materialmente, pero se siente infelices adentro, y esto es por falta de fe sustentada en la verdad.